En la región de la Galilea se esconde un lugar fascinante, misterioso, escondido del ojo del visitante común que viene a la tierra de Israel como turista. Es un lugar que cuenta una historia de resistencia, de lucha, de rebelión, de lucha por la libertad y en contra del yugo romano. Además, este lugar nos muestra vistas fascinantes, sensacionales del mar de Galilea y de alguna forma nos permite visualizar los caminos que hizo Jesús por el mar de Galilea y por la zona de Galilea hace casi 2000 años. Los invito a que juntos recorramos los acantilados secretos del monte Arbel. Pero antes de comenzar nuestro recorrido por el monte Arbel y descubrir los misterios de sus cavernas ocultas, lo más importante es poner los lentes de sol porque hace mucho calor aquí en el mes de julio en Israel y también nuestro clásico sombrero de Moria. Aquellos que participan en nuestros programas aquí en Israel, por supuesto, van a recibir este sombrero que nos permite cubrirnos y resguardarnos del sol caliente del mes de julio y en general el calor israelí. Así que comencemos ya mismo. Vamos a bajar ahora en dirección a las cavernas que cuentan una historia formidable. Ven conmigo. Fíjate qué belleza. Esto es la región de la Galilea. Inclusive podemos ver algunos poblados aquí. Y ya estamos viendo aquí el norte del mar de Galilea. Aquí abajo se puede ver Magdala, en la zona donde ves una especie de color azul, hay como una especie de centro comercial allí, y se ven las ruinas de Magdala en esta dirección. Voy a mostrar el dedo por aquí. Se ve Magdala más allá, más para allá. Se puede ver, no muy claro, ¿no? Pero se puede llegar hasta Cafarnaum. Entonces vemos aquí el mar de Galilea. Quiero mostrarte también por aquí. Estás viendo la ciudad de Tiberíades, fundada por Herodes Antipas, justamente para honrar la memoria del emperador Tiberio, que fue el emperador durante los tiempos de Jesús. Herodes Antipas era el hijo, uno de los hijos y tetrarcas de la Galilea, uno de los hijos de Herodes. Y si vemos más aquí, ves una montaña redonda, circular. Está aquí, ahí. Ese es el monte Tabor, que de acuerdo a la tradición, allí ocurrió la transfiguración de Jesús. No tiene que ver con los tiempos de Jesús, pero ves aquí estas montañas, aquí. Esto es lo que se llaman los cuernos de Gitín, donde allí ocurrió una de las batallas más importantes de la humanidad cuando los cruzados fueron derrotados por los musulmanes. Pero vamos a seguir aquí nuestro trayecto en dirección al mar de Galilea. Fíjate qué maravilloso que es esto, realmente emocionante. Y cada vez que yo vengo aquí, no dejo de emocionarme al ver las maravillosas vistas del mar de Galilea, que no solamente es bonito porque es bello el paisaje, sino y principalmente por la historia que nos cuenta este lugar. Puedes imaginarte Jesús caminando, te voy a mostrar por dónde exactamente. Puedes ver una ruta aquí, hay una ruta ahí. Ese es el camino que Jesús hizo desde Nazaret. Nazaret está en esa dirección, para allá. Hizo ese camino, que hoy en día, bueno, es una ruta moderna, claro está, y por el otro camino que bordea el norte del mar de Galilea, probablemente entró en Magdala, si bien los evangelios no nos cuentan nada al respecto, pero estuvo sin lugar a dudas en Cafarnaum, que está más al norte. Y esta es la vista que se ve desde el monte Arbel, que poca gente realmente conoce. Bien, fíjense cómo estamos bajando aquí una especie de escaleras o escalinatas que hicieron aquí del Parque Nacional para que la gente pueda bajar. Aquellos que están preocupados si participan en nuestro programa de Sal Bíblica Desconocida, que venimos aquí al Monte Arbel, nosotros no bajamos todo esto porque hay gente que por su condición física o cada uno con sus limitaciones le puede llegar a costar hacer el trayecto que nosotros hacemos, pero si hay un grupo en donde el 100% desean hacerlo, es posible
hacer lo que nosotros vamos a hacer ahora, que es bajar por unas escaleras medio trepándonos, y que realmente es muy, muy interesante al que le gusta este tipo de turismo. Aquí puedes ver lo que estamos por bajar, que yo estoy por bajar, con este calor intenso en el mar de Galilea en el mes de julio. Fíjate el mar de Galilea. Aquí hay una especie de hierros, ¿no? Puedes ver aquí, que sirve para agarrarse, ¿no? Cuando uno va bajando. Por eso no es para cualquiera esto. Necesitas tener cierto estado físico, no tener miedo a las alturas. Pero nosotros vamos a hacer, de alguna forma, llevarte esto virtualmente. Miren que acabamos de bajar. Todo esto, lo más difícil acá es el calor. Estamos fin de junio, inicios de julio del año 2025. Pero fíjense, está muy organizado acá porque hay una especie de escaleras realmente que es bastante seguro. Y nosotros ahora vamos, ya que prácticamente bajamos todo en dirección a las cavernas, vamos a ver la vista. Los voy a acompañar con la vista linda. Para eso voy a dar vuelta a la cámara. Fíjate qué lindo esto. Hermoso. Es una belleza. Me imagino que no conocías este lugar, Monte Arbel. Poca gente lo conoce. Recientemente tuvimos un grupo aquí, hace unos meses, que quedaron impactados con un pastor que ya vino 50 veces y nunca había visto este lugar, nunca escuchó hablar de esto, siquiera. Y es verdad que Arbel no aparece en la Biblia, es decir, ni en la Biblia hebrea ni en el Nuevo Testamento, pero el contexto histórico lo tenemos aquí, de lo que ocurrió a fines del siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo. Es decir, tenemos los escritos del historiador judío romano Flavio Josefo, que nos cuenta varias historias de lo que ocurrió aquí. Seguimos bajando, aquí tenemos más escaleritas. Fíjate qué lindo. Esto seguramente debe ser una maravilla. Para ti que lo estás viendo de Argentina, México, Costa Rica, El Salvador, España, Perú, tantos lugares, Colombia, Ecuador. Fíjate qué lindo esto. Ahí ya vemos más cerquita. Te había comentado de Magdala, que está muy cerquita de aquí. Aquí lo tienes a Magdala, que se da para ver un poco las ruinas de Magdala aquí. Bien, ahora llegamos a una de las cavernas, de las decenas de cavernas que hay en el Monte Arbel, y estas cavernas esconden realmente una historia de lucha, de resistencia. Les conté un poco al principio, y también de tecnología usada no justamente para objetivos buenos, pero la historia es la siguiente. El rey Herodes, antes de él ser rey, era gobernador de la Galilea. Era un gobernador muy, muy duro, era un joven gobernador, ahora tiene unos 26, 27 años, y todo signo de rebelión lo reprimía con toda la fuerza, con toda la brutalidad, si se quiere. Ahora, ¿qué ocurre? Los judíos que estaban rebelados aquí, y por cierto, Herodes también era judío, pero fiel a Roma principalmente, estaban escondidos aquí. Entonces los soldados romanos no tenían cómo bajar el acantilado que nosotros bajamos. ¿Por qué? En esa época no estaban los escalones que nosotros bajamos hoy. Es decir, no había lo que hay hoy en la modernidad. Entonces no tenían cómo hacer para reprimir esa rebelión. Estaban escondidos aquí. ¿Qué hizo Herodes en forma ingeniosa? Creó tal vez el primer elevador, el primer ascensor de la historia. Desde arriba del acantilado donde estuvimos nosotros antes, él construyó una especie de jaulas de madera por el cual con unas cuerdas iban bajando, y los soldados podían aquí tirar fuego o con lanzas matar a todos los judíos que estaban rebelándose aquí contra Herodes. La primera tentativa de esas cajas de madera, los judíos eran más y tal vez inteligentes o se dieron maña al principio y quemaron esas jaulas con los soldados adentro. La segunda tentativa de Herodes ya fue más sofisticada. Mojó la madera, es decir, para que el fuego no pueda encenderse en esas jaulas o en esos elevadores de madera. Y ahí sí pudieron bajar con varios elevados, porque hay varias cavernas aquí, y así masacrar a todos los judíos. Inclusive dice Flavio Josefo la historia de un señor, un adulto, una persona, un hombre, que se tapaba las orejas del ruido, de los gritos, del llanto, de los que acababan de ser asesinados. Inclusive aquí Flavio Josefo habla de personas que se quitaron la vida antes de caer
en manos romanas. Y justamente Flavio Josefo es el único que en general cuenta sobre casos de personas que se quitaron la vida, no solamente aquí en Arbel, lo cuenta en Masada, lo cuenta en Gambla, en diversos lugares. Es interesante porque el judaísmo lo prohíbe eso, pero no sabemos si realmente ocurrió, si fue una exageración de Flavio Josefo, o probablemente realmente era un grupo de rebeldes que antes de caer en manos romanos preferían lanzarse al vacío, y les voy a mostrar cómo se ve este vacío. Fíjense qué belleza esto. O sea, belleza en ese momento, una tragedia, ¿no? Lógico. Podemos ver aquí el mar de Galilea, ¿no? Es decir que se tiraban desde aquí hacia el vacío. Entonces, esa es la historia de las cavernas en la época de Herodes. Ahora, pasó el tiempo y en el año 66 los judíos se rebelan ahora contra Roma. Y la primera represión romana ocurre aquí en la Galilea. Sabemos también por Flavio Josefo que Magdala fue masacrada. También hubo aquí en Arbel rebeldes judíos. ¿Cómo sabemos de Flavio Josefo tanto? Porque Flavio Josefo, que su anterior nombre era Yosef ben Matitiao, era el comandante judío de la rebelión contra Roma en la Galilea. Así que tenemos un testimonio de primera persona. Entonces, aquí también los romanos en el año 66-67 también reprimieron bastante represión aquí en la Galilea, y vemos esta de vuelta a la caverna para que se ubiquen cómo era la situación aquí. Esa es la historia de Arbel, amigos. Bien, acá tenemos más y más cavernas. Fíjate todo esto, todo lleno de cavernas. Más de 300 cavernas se han encontrado aquí en el monte Arbel. Algunas aquí, ¿no? Por abajo, tienes por arriba, tienes por todos lados cavernas y cavernas. Inclusive si nos vamos más para allá, encontramos más cavernas, inclusive en el peñasco, en la montaña que está aquí enfrente. Es decir que era un lugar que servía de refugio en ambas rebeliones, tanto la rebelión contra el gobernador Herodes, el gobernador de la Galilea, como también durante los años la rebelión de los judíos contra Roma. El final fue un final trágico. Nadie sobrevivió, y los que sobrevivieron, los pocos, fueron esclavizados. Así que esta es la trágica historia del Monte Arbel, que por cierto es un lugar, como había dicho al principio, poco visitado por la mayor parte de los turistas. Y esto es algo que nosotros hacemos aquí en Israel, es crear en Moriah programas especiales, exclusivos para gente, y yo personalmente conozco, no uno, dos, decenas de personas que estuvieron 20 veces en Israel, 50 veces en Israel, y logramos sorprenderlos. Lugares que nadie conocía, son bíblicos, que son históricos, relacionados con la Biblia, como este, por ejemplo, y que se sorprenden, realmente se sorprenden. Mucha gente viene a Israel 20 veces, 10 veces, y siempre los llevan a los mismos lugares. Aquellos que no vienen con Moriah, claro, los llevan siempre a los mismos lugares. Parecería que eso es todo lo que tiene Israel para ofrecer, y no. Israel tiene cientos de lugares que la mayor parte de los visitantes no conocen y que son impactantes. ¿Te imaginas venir aquí y ver esta vista sensacional aquí de la Galilea y conocer la historia de estas cavernas que realmente cuentan una historia trágica, misteriosa, única? Pero no solamente un lugar como este, desde Moriah te llevamos, lugares como Tel Laquis, como Susita, como Beit Sheharim y otros tantos lugares que seguramente nunca escuchaste hablar. Nosotros te llevamos con historiadores y arqueólogos que realmente saben lo que te están contando y te van a abrir una perspectiva que poca gente realmente tiene ese privilegio de recibir. Aquí en el área de descripción te dejo todos los detalles para que puedas inscribirte en alguno de nuestros programas exclusivos aquí en la tierra de Israel y realmente descubrir una nueva forma de conocer la Biblia, de conocer la historia de esta tierra y la geografía de esta tierra en lugares que probablemente nunca escuchaste hablar. Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido aquí en el Monte Arbel y nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo.